última vez. Quiero adorarte, por siempre cantaré de tu amor. Gracias, Señor. Gloria a Dios, hermanos, porque hoy tenemos la bendición de estar en la casa de Dios. Les preguntaría cómo están, pero pueden sentarse. Les preguntaría cómo están, pero estoy seguro que están bien porque están en el lugar correcto. Bien, vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Padre eterno que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, Padre, por la bendición que nos das de estar hoy en tu casa, Padre, y no estar en una cárcel, en un hospital o aún peor, Padre, muertos fuera de tu perdón y de tu gracia, Padre. Permite que hoy tu Espíritu Santo, el cual conoce lo más profundo de tu ser y de nuestro ser, Señor, pueda ser el vehículo para tu palabra, Señor. Lleva la palabra correcta a los corazones de mis hermanos. Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿cuántas veces, hermanos, hemos escuchado que nos dicen que Dios tiene un plan para nuestras vidas? Yo creo que esa frase, y Cristo te ama, son las frases más comunes que usamos nosotros los cristianos cuando queremos alcanzar a un alma nueva o cuando somos un alma nueva que estamos comenzando a congregarnos, ¿no? Cuando estaba yo preparando esta prédica, cuando el Señor me estaba dando esta palabra, estaba yo pensando en cuántas veces he escuchado yo esa frase, ¿no? De que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Y yo pensaba al interior mío, si Dios tiene un plan perfecto para mi vida, ¿qué estoy o qué no estoy haciendo yo para cumplir este plan que Dios tiene para mí? Ahora, cuando yo era niño, yo tuve la fortuna de crecer en una iglesia cristiana. Las hermanas que se encargaban de educar a los niños en ese entonces, tal como se hace aquí en esta iglesia, utilizaban una técnica que se llamaba franelógrafo, que literal era una franela con unos velcros. La franela funcionaba como una especie de tablero, pizarrón, y ahí pegaban las figuras representativas de la historia que nos iban a enseñar. Entonces, esta historia de Jacob, la cual vamos a escudriñar, precisamente es una de las historias que yo llamo historias de franelógrafo, porque tuve la bendición de aprenderlas desde muy pequeño a través del franelógrafo. Ahora los niños la aprenden a través de la tabla, a través de la tecnología que hay hoy en día. Bien, hermanos, entonces haciendo un poquito de antecedente de la vida de Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham. ¿Quién fue Abraham? Fue el varón que Dios utilizó como piedra angular generacional para fincar su pueblo escogido, el pueblo de Israel. Y a su vez, de su descendencia nace Jesús, que es el Salvador, el Redentor, el Cristo. Bien, ahora, Jacob, Dios le da una promesa a Jacob, cuando Jacob está en el vientre de su madre, ¿sí? Su madre Rebeca, Dios se presenta, le habla a Rebeca y le dice, en tu vientre hay dos niños, el mayor va a servir al menor, ¿sí? Entonces Rebeca le dice a Dios, bueno, entonces ¿para qué quiero la vida si ellos desde el vientre van a estar peleando? Entonces Dios le dice, esto es parte de mi plan, así que nace Jacob y precisamente Esaú primero, que es el primogénito, y Jacob, ¿sí? Entonces Jacob significa usurpador, el que suplanta, ¿sí? Entonces este Jacob desde que nace con una identidad que fue determinada desde el momento en el que él nace, ¿sí? Ahora, como Rebeca sabía que Jacob era el elegido, por así decirlo, entonces monta una estrategia para que Jacob le robe la primogenitura a Esaú, que es la historia que todos conocemos, en donde Isaac manda llamar a Esaú y le dice, ¿sabes qué? Ve a cazar, cocina lo que a mí me gusta y ya te voy a dar la bendición de la primogenitura, que era una bendición generacional que se daba de padre a hijo, ¿sí?
Entonces sale Esaú a cazar, Rebeca oye y se adelanta. Rebeca quiere ayudar a Dios y le dice a Jacob, ¿sabes qué? Que vamos a suplantar la identidad de tu hermano. Yo te voy a ayudar y vamos a preparar todo para que tu papá, que ya es muy anciano y no ve bien y no oye bien, crea que tú eres Esaú y te dé la bendición. Entonces Jacob, ayudado por su mamá, roba la primogenitura de Esaú. Entonces, cuando Esaú se da cuenta, obviamente se enoja muchísimo. Imagínense que usted es el heredero en su casa y va a heredar, no sé, tantas hectáreas en la Riviera Veracruzana que valen millones de dólares. Y de repente llega a su casa y se da cuenta que su hermano ya se la quitó. Entonces Rebeca le dice a Jacob, ¿sabes qué? Vete para la casa de tu tío Labán y ahí te vas a estar hasta que tu hermano Esaú se le baje el coraje. Entonces Jacob sale desterrado y sin nada más que con la bendición patriarcal de su padre Isaac hacia la tierra de su tío Labán, ¿sí? Imagínense cómo se sentía Jacob. Yo estoy seguro que en ese momento Jacob sentía que lo había perdido todo, ¿sí? Entonces, en el camino, él hace un campamento, hace una parada para descansar y esa noche Dios se le revela a él a través de un sueño, ¿sí? Y este sueño consistía en que había una escalera entre el cielo y la tierra y subían y bajaban los ángeles y hasta arriba estaba Dios. Esta escalera simboliza la conexión que se iba a dar en un futuro entre la tierra y el cielo a través de Jesucristo. Y es ahí en donde Dios le da la promesa y le dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esa promesa deriva en el nacimiento de Cristo Jesús. La genealogía de nuestro Señor Jesucristo pasa por aquí. No comienza, pasa, porque comienza en Adán, termina en Jesús, ¿sí? Entonces, esto es lo importante de la promesa que le da Dios a Jacob. Y lo que sigue, a mí me sorprende bastante porque dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esto, hermanos, para mí es una promesa sobre promesa, ¿sí? No solo te estoy diciendo qué va a pasar, sino te estoy diciendo que yo voy a estar contigo siempre. Siempre. Esa es la promesa que Dios le da a Jacob. Entonces Jacob continúa con su camino hacia casa del tío Labán, se levanta el otro día por la mañana y toma dice la escritura, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Qué significa esta piedra hoy en día para nosotros? Esta piedra es Cristo Jesús. ¿Y qué significa el aceite? La unción del Espíritu Santo. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Le puso un nombre, hizo un ritual para conmemorar y dejar marcado ese lugar. Hermanos, hoy en día Betel es nuestro corazón. Lo primero que tenemos que hacer para poder ocupar el lugar que Dios tiene para nosotros, cumplir el propósito de Dios, es recibir la promesa, afianzar a Cristo Jesús en nuestro corazón y buscar la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que hizo Jacob, eso es lo que pasó, eso es lo que nos está diciendo la Escritura en esta parte. Continuó con el viaje e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Literalmente podría parecer que es una condición,
pero no es una condición. Está asegurando, está tomando la promesa Jacob de parte de Dios. Y dense cuenta cómo al final termina en volveré en paz a casa de mi padre. Ese era el deseo de Jacob, regresar en paz a su tierra. Ya quería regresar y apenas estaba emprendiendo el camino de ida, pero su corazón se quedaba en la tierra de su padre y de su madre. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Cuál es la casa de Dios? Nuestro corazón. ¿Cuál debe ser la casa de Dios? Nuestro corazón. Si el Dios de mi padre, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham, no, esto está mal. Esto está mal. Continúa Jacob su viaje, llega a la tierra de Labán y entonces conoce a la que en un futuro va a ser su esposa Rebeca, ¿sí? Entonces entra a la casa de Labán y se presenta con Labán, le dice, yo soy familiar tuyo. Labán lo reconoce y resulta que comienza a trabajar para Labán. Como Jacob ya tenía la promesa de Dios, pues ¿qué pasa? Que Dios comienza a prosperar a Jacob. Y a pesar de que Jacob trabajaba para Labán, prospera su patrón, Labán, y prospera él. A tal grado de que ya no cabían en la tierra de Labán. Entonces comienza a haber problemas entre los trabajadores de Labán y los trabajadores de Jacob, por temas de agua, temas de tierra, de pastoreo, cosas relacionadas con el cuidado del ganado. Entonces, ¿qué hace Jacob? Que huye, comienza a huir. Entonces, cuando Labán se da cuenta que Jacob huye, lo persigue, junta a un grupo de gente y emprende camino atrás de Jacob. Obviamente Jacob lo vio venir, porque en ese tiempo los parajes, no sé, tal vez a 1 kilómetro se veía la polvera de los caballos que venían galopando rápido, ¿no? Entonces, Jacob se da cuenta que Labán venía tras él. Y en ese momento yo, si hubiera sido Jacob, me hubiera sentido angustiado, porque estoy siendo perseguido. Seguramente ahorita va a venir y me va a quitar todo, si es que no me mata. Entonces dice la escritura, si el Dios, entonces se encuentra Labán con Jacob y le dice Labán, ¿sabes qué? Vamos a hablar, vamos a arreglarnos, porque una noche antes se le había presentado Dios a Labán y le había dicho, háblale bonito a Jacob, no me lo maltrates porque yo estoy con él. Entonces cuando llega con Jacob, dice, a ver, vamos a hacer un acuerdo, Jacob, ¿sí? Para que no me dejes, porque la mujer que tú tienes, la sierva que tú tienes y todo el ganado que tienes es mío, es parte mío, porque yo te lo di para que lo trabajaras, ¿sí? Entonces le dice Jacob, reconoce Jacob. Es la segunda cosa que tenemos que hacer, reconocer que Dios está con nosotros y que todo lo que tenemos proviene de su mano. Esto es muy importante, la mano de Dios. Cuando estaba preparando la palabra, estaba yo visualizando y entendiendo cómo el padre cuida a un niño, ¿no? Está ahí acá abajo y lo andamos cuidando para que no se caiga, no se pegue, y el niño va de la mano tomado del padre confiado. Así vivía Jacob, confiado, y reconocía que todo lo que tenía era por la bendición, por la promesa que le había dado Dios. Y entonces dice la palabra, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, cita toda su genealogía, su papá y su abuelo, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, me quitarías todo. Porque Dios está conmigo y delante de mí y habló contigo antes de venir para acá. Él estaba reconociendo que Dios, la mano de Dios estaba sobre él. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Sí? Jacob sabía que Dios había intercedido por él ante Labán una noche anterior.
Ahora, ya que había pasado toda esta tormenta y se había arreglado con Labán, aparentemente tenía paz. Pero no, porque él sabía que se iba a encontrar con su hermano Esaú, al que le había robado, quitado la bendición patriarcal. Entonces, imagínense cómo estaba el corazón de Jacob, angustiado. Ya la libré con Labán, pero ahora tengo que enfrentarme a mi hermano Esaú, que seguramente va a venir enojadísimo. Entonces, ya que se estaban aproximando, Jacob envía mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano. Manda una comitiva a ver qué ánimos trae su hermano. ¿Sí? Y la tierra de Seir, campo de Edom. ¿Qué pasa? Que los mensajeros regresan y regresan con más malas noticias. Confirman el temor de Jacob y le dicen, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, venimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Te viene a recibir, pero con 400 hombres. ¿Qué hubiera pensado usted, hermano? Si vienen y le dicen que su cuñado, al que le robó hace 20 y tantos años, lo viene a recibir con 400 hombres. Seguramente este cuate viene a matar mi ganado, mis mujeres, mis hijos, viene a acabar con todo, viene a cobrarse lo que le hice. ¿Y cómo estaríamos nosotros en esa época? Angustiados, afligidos, ¿sí? Con colitis. Yo cuando tuve mi primera experiencia laboral de responsabilidad, me enfermé de colitis y sentía que el colon se me salía por la oreja. Ya después, gracias a Dios, aprendí a controlarlo. Entonces, ¿qué hace? Jacob clama a Jehová, busca a Dios, y esta es otra cosa que nosotros tenemos que hacer. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela. Le está recordando a Dios. Esto a mí me encanta, porque esto a Dios le fascina. Cuando nosotros volteamos a ver a Dios y le decimos, Señor, pero tú me dijiste, tú me diste la orden, yo sé que estás conmigo. Esto es precisamente lo que Jacob hizo. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias. Se humilló. Esta es otra cosa que nosotros tenemos que hacer. Humillarnos delante de la presencia de Dios. Y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé el Jordán hasta hoy sobre 2 campamentos. Y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Como Jacob se sentía perseguido y angustiado, separó sus bienes, trazó una estrategia. Porque si llegaban los 400 hombres de Esaú, se iban a encontrar con 2 campamentos. Entonces, atacaban uno o atacaban el otro. Y esta es otra cosa que nosotros tenemos que hacer, siempre trazar una estrategia. Entonces, esa fue la estrategia que Jacob trazó sobre 2 campamentos, separó sus bienes en 2 campamentos y dijo, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. Esta es otra cosa que nosotros tenemos que hacer cuando pretendemos asumir el rol que Dios tiene para nosotros. Reconocer lo que sentimos y llegar con Dios y decirle, ¿sabes qué? Tengo miedo. ¿Sabes qué? No sé. ¿Sabes qué? No puedo. Ponerlo sobre el altar. Eso es ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos
va a tocar tu promesa, Señor. Tú me dijiste que mi descendencia iba a ser como la arena del mar y que iba a ir de oriente a occidente y de norte a sur. ¿Cómo va a venir Esaú a mancillar a mis mujeres que son parte esencial de mi descendencia? Se lo recordó a Dios. Yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Eso es lo que él le recordó a Dios, que era su promesa. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos. Ojo que estos 11 hijos son los mismos, son las 12 tribus. Ahí faltaba José. Y pasó el vado de Jaboc, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Estaba preparando para el encuentro Jacob. Así quedó Jacob solo. Imagínense que esa noche Jacob ya estaba seguro de que su estrategia iba a funcionar. Si atacaban un campamento, él lo otruía, y todavía él se separó, fincó otro perímetro de seguridad. Si atacan un campamento, si atacan el otro, en cuanto yo vea que atacan el primero, adiós, me voy. Esa era su estrategia. Yo imagino que esa noche estaba Jacob tal vez acostado, tal vez sentado, recargado en una piedra, en un árbol, y no podía dormir. Y entre sueño y sueño, entre que lo vencía el sueño o no, él detectó una presencia. Dice la palabra que así se quedó Jacob solo y de repente, yo imagino que él escuchó un ruido, pero como estaba tan nervioso, él agarró, se paró y no preguntó, no dio las buenas noches. Él comenzó a defenderse. ¿Cuál fue la sorpresa? Que este varón, dice la palabra que era un ángel. Pero cuando vamos a ver más adelante, cuando Dios lo rehace, le reasigna una identidad a Jacob, le dice que peleó con Dios. Es lo que significa Israel, el que pelea con Dios y con los hombres. Entonces sabemos a través de la escritura que estaba peleando con Dios. Entonces, en cuanto el varón vio que no podía con él, a mí me asombra, me llama la atención esta parte de la palabra, porque cómo Dios no va a poder con un humano. Si Dios creó todo el mundo, todo el planeta, todo el universo, todo lo que vemos y lo que no sabemos ni siquiera que existe, Dios lo creó. ¿Cómo es posible que no pueda con Jacob? Y es aquí en donde yo percibo y podemos ver la naturaleza amorosa, paternal de Dios, que teniendo la fuerza para destruirnos, Él forcejea con Jacob porque tiene un objetivo. ¿Sí? Entonces, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo. En el mundo de las artes marciales se dice que la fuerza viene del piso. El boxeador, su técnica, tiene que dominar la técnica en los pies para poder mantener el equilibrio y asegurarse que el golpe va con la máxima cantidad de energía para causar el daño a su oponente. Igual en el karate, igual en el muay thai, en todas las artes marciales, la fuerza viene del piso. Una vez que Dios toca el muslo de Jacob, lo deja sin apoyo. Por mucho que yo recuerdo la imagen del franelógrafo, y eran 2 hombres agarrados de las manos, uno tratando de vencer al otro. Entonces, cuando Dios toca el muslo de Jacob, Jacob pierde la fuerza. Y Jacob no podía hacer otra cosa más que arrodillarse delante de este varón. Cae. Pero Jacob
hizo algo que marcó su destino, se aferró, no lo soltó. Entonces, ¿cuál es nuestro muslo, hermanos? ¿Qué es eso que tenemos en nuestro corazón que aún no le hemos venido a poner a Dios aquí al altar para decirle, Señor, cámbiame? Necesito pasar al siguiente nivel de la mano. Necesito pasar a ver tu rostro. Ahí es cuando nuestra vida comienza a cambiar, porque podemos pasar años disfrutando de los beneficios de la mano de Dios, escuchando prédica tras prédica, tras prédica, tras prédica, sin que nuestra vida esté perfectamente alineada con el plan que tiene Dios para nosotros. Y se descoyuntó el muslo y Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. ¿Qué acaso Dios no es Dios del día y de la noche? Dios no creó la luna y el sol. ¿Qué importa si iba a salir el sol? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué está esta condicionante de tiempo puesta ahí en la Escritura? Hermanos, el tiempo se acaba. El tiempo se está acabando desde que Jesús se fue, hace 2000 y pico de años. Imagínense ahora. Nuestras vidas tienen que estar en la coordenada que Dios requiere para ser utilizadas con poder en el reino de Dios, para expandir el reino de Dios, para llevar la palabra, para alcanzar almas a través de nuestra vida. Y no necesariamente predicando, sino siendo ejemplo. Cuando nosotros nos encontramos en una situación caótica en la que todo mundo espera que reaccionemos de manera normal, o sea, poniéndonos crazy, locos, reaccionando como el mundo quiere que reaccione, como el mundo permite que reaccionemos, y no lo hacemos, y caminamos en paz y caminamos con la confianza de que Dios está con nosotros y que no nos va a soltar hasta que cumpla su propósito, la gente ve algo diferente en nosotros. Y entonces nosotros, sin decir una palabra, estamos alcanzando, estamos impactando a esa persona, nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe, el panadero, el pollero, el vecino, nuestro hermano, nuestra hermana. Ahora, en diciembre, vienen fechas en las que las familias se reúnen. Y algunos tal vez van a estar expuestos a situaciones en las que el año pasado hacían cosas que este año ya no deben hacer, ya no deben hacer. Pero ese entorno, ese contexto, tenemos que estar firmes para que no nos absorba, para poder de manera prudente y delicada hacerles ver a nuestros primos, a nuestros tíos y tal vez a nuestros padres que ya somos diferentes. Y entonces ellos van a decir, ¿qué te pasó? Y ahí es cuando le vamos a decir, le entregué mi vida al Señor. Ahora voy a la iglesia, ahora tengo un propósito. Vivo sin miedo. No necesito hacer lo que hacía antes para estar bien, feliz y contento. Ahora sirvo más, porque cuando recibimos gente en la casa, queremos que todo esté bien y a lo mejor la mayoría de ustedes tienen gente que les sirva. Yo lo veo con mi mamá, que ella, gracias a Dios, tiene gente que le sirva y para ella es bien fácil todo. Yo digo, mamá, pero si yo quiero algo, yo me tengo que hacer o pagar. Pues lo hago. Tengo tiempo ahorita, gracias a Dios. Entonces, queremos que todo esté perfecto, queremos causar la mejor impresión, queremos que nuestros invitados estén cómodos, pero también tenemos que querer que vean un cambio en nosotros. No seguir esa corriente que
esa inercia que traíamos de años atrás en donde hacíamos y decíamos y éramos unos más del montón. Ahora tenemos que comenzar a ser diferentes. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué le pregunta a Dios el nombre a Jacob? Si él se lo puso. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba que Jacob confesara, porque lo que era Jacob estaba implícito en su nombre. El usurpador, el engañador, el que suplanta, perdón. Eso es otra cosa que tenemos que hacer, confesar. Y no se trata de únicamente del pecado, sino de un sentimiento que tenemos que nos define. A lo mejor Luis tiene problemas con la ira. Y cuando Dios me pregunta, ¿cómo te llamas? Soy Luis, el de la ira. A lo mejor habrá quien tenga problemas con la depresión, problemas con la autoestima. Eso es lo que necesitamos confesarle a Dios. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Le cambió la identidad. Ese encuentro con este varón, con Dios, le cambió la identidad a Jacob. Sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. ¿No se había dado cuenta Jacob con quién estaba peleando? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros escuchábamos la palabra y nuestro corazón es reacio, necio, testarudo, y no queremos aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, mucho menos asumir el propósito, ni mucho menos el cambio de identidad en Cristo? Estamos contentos, estamos cómodos. Solamente hay de dos sopas en este mundo. O estamos con las tinieblas o estamos con la luz. Y es el tema mañana de la célula, la obediencia. Nada más hay de dos sopas. O A o B, o 1 o 0. O luz o tiniebla. Entonces Jacob preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Vi a Dios cara a cara, y cuando estaba yo leyendo y repasando esta escritura, no precisamente sentado en la mesa, sino en mi mente, cuando hago las cosas de mi diario vivir, pensaba yo y regresaba yo a la analogía del niño que camina con su padre de la mano. Y imaginé cómo el padre cargaba al niño, se lo acomodaba aquí, lo veía cara a cara. ¿Qué distancia hay entre la oreja del niño estando aquí arriba y el corazón del padre? ¿Qué hace un niño cuando está aquí arriba? Se recuesta en el pecho de su padre. Y es ahí cuando escuchamos el latir del corazón de Dios. Y eso, hermanos, tiene que ser suficiente para que nosotros querramos dejar todo atrás, toda vanidad, todo orgullo, toda necedad, y pasar de la mano a la cercanía del rostro y que Dios nos vea y nos cambie la identidad para después recostarnos en su pecho y escuchar su corazón. Eso es lo que Jacob hizo
Así es como Dios trató con Jacob y es un ejemplo que nosotros tenemos, una fórmula. Bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre eterno, Señor misericordioso, he compartido la palabra que tú pusiste en mi corazón, Padre, con mis hermanos, Señor. Señor, necesitamos, te rogamos que nos des la disposición para poder enfrentarte cara a cara, Padre. Y aferrarnos a la bendición y a tu promesa, Señor, como lo hizo Jacob. Poder asumir el rol, el plan perfecto que tú tienes para nosotros, Padre. Señor, yo estoy seguro que tú amas a esta iglesia, Padre, y que tú has ido despertando corazones que te buscan, Padre. Lo veo, Señor, lo veo cuando hay gente nueva que se suma al servicio, Señor. Lo veo en la cena de servidores, Señor. Somos una iglesia que mayormente te sirve, Padre. Y yo estoy seguro, Padre, que tú tienes un plan hermoso para esta iglesia, Padre. Enciende cada uno de los corazones de mis hermanos, enciende mi corazón, Padre. Un avivamiento comienza con un fuego pequeño, Padre, en nuestro corazón. Hoy venimos ante ti pidiendo que pongas el fuego de tu Espíritu Santo, Padre, en nuestros corazones y que nuestras vidas se transformen, que nuestras casas se transformen, que podamos ser un ejemplo, Padre, donde quiera que vayamos, Padre. Un ejemplo silencioso, un ejemplo perfecto, Señor, de tu voluntad. Te pido por mis hermanos que andan viajando, Padre, quita todo estorbo, Padre, llévalos y tráelos con bien, Señor. Te pido también por la gente que nos ve a través de las redes, Señor. Espíritu Santo, lleva la palabra a sus corazones también. Y Señor, te pedimos esto, Señor, porque es tu voluntad que tu iglesia trabaje, Señor. Es tu voluntad que tu iglesia se santifique. Es tu voluntad que tu iglesia predique la palabra con poder, Señor. Es tu voluntad que todos y cada uno sean salvos y santos, Padre. Te lo pido, Padre, no por nuestros méritos, sino por la preciosa sangre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos, pueden sentarse, vamos a entonar esta alabanza. Creo que la pasé, Gaby.